Hoy vamos a conocer una nueva función, la función exponencial. Hoy en día escuchamos por todos los medios, tanto de televisión como otro tipo de medios, hablar de esta curva exponencial del coronavirus. Bueno, te propongo que podamos conocerla. Es una nueva función matemática que se denomina función exponencial. Tiene algunas características especiales y vamos a descubrirla. Para eso, te invito a escuchar esta hermosa historia. A ver, vamos a agarrarle la onda de una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla y trataban de contentarlo, llevándole flores, comida, bufones y nada. Hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez. Y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa: oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo: bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice: a ver, un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo Sisa: bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, ve duplica. Sí, ya entendí, le dice el rey. Voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco. Me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen: ¿sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice el rey: pero si nada más pidió granos de trigo. Le dicen: sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros ni en todo el mundo. Y el rey le dice: pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey: lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial, cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo, pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierten en 2 y luego en 4 y luego en 8 y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de Salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa. Bueno, qué linda historia, ¿no? Y al mismo tiempo, qué mensaje para poder aplicar en estos tiempos que estamos transitando. Sí, quédate en casa. Y vamos a retomar un poquito la historia que cuenta esta persona. Nos cuenta la historia sobre el juego del ajedrez. Yo quisiera contarles que el juego del ajedrez se inicia en 1737 con el sirio persa Stama, que publica su libro El noble juego de ajedrez. Y en él utiliza por primera vez el sistema de notación de Stama, que no es otra cosa que la actual notación algebraica, indicación de fila y columna. El ajedrez, como hoy se conoce, tuvo su despegue en Londres en 1851
cuando se jugó el primer torneo internacional organizado por el gran jugador inglés Staunton. Si bien el ganador de la competencia fue el alemán Andersen, cuyo estilo de ataque lo hizo dominar la escena ajedrecística por muchas décadas, se continuó con este juego aún hoy en los hogares. La conocida leyenda oriental sobre el juego de ajedrez es una descripción muy exacta de una función exponencial. Cuentan que un rey había quedado desconsolado por la pérdida de un hijo en batalla. Un sabio le regala el recién inventado juego del ajedrez que logra distraerlo de su aflicción, por lo que decide recompensar al sabio con lo que él le pida. El sabio le ofrece el siguiente trato: colocar 2 granos de arroz en la primera casilla del tablero, 4 granos en la segunda casilla, 8 granos en la tercera, y así sucesivamente, en el doble en cada casilla siguiente. El rey lo observa incrédulo y le dice que le parece que es un premio minúsculo y quedó complacido con la modestia del sabio. Pero, ¿cuánto arroz le pidió el sabio al rey? ¿Cientos de kilogramos, toneladas, cientos de toneladas? Vamos a hacer algunos cálculos. Para responder, debemos comprobar la magnitud de la petición del sabio. Observemos que en la primera casilla, 2 gramos, 2 granos de trigo. Por lo tanto, serían 2 a la 1, 2. Perdón, eran granos de arroz. En la segunda casilla, él pidió 4, que es 2 al cuadrado. En la tercera casilla pidió 8, que es 2 al cubo. En la cuarta casilla pidió 16, que es 2 a la cuarta. En la quinta casilla pidió 32, que es 2 a la quinta. Y así sucesivamente, en la casilla 20 ya tenemos 1.048.576 granos. Bastante, ¿no? Y en la casilla 63 ya tenemos, y bueno, a ver, vamos a ir leyendo los números. El primer puntito nos habla de los miles. El segundo puntito nos habla de millón. El tercer puntito nos habla de 1000 de millón. El cuarto nos habla de billón. El quinto de 1000 de billón. Y el sexto de trillón. 9.223.372 billones, 36.854.775.808 granos. ¡Wow! ¡Qué cantidad!, ¿no? Pero el tablero de ajedrez tiene precisamente 64 lugares, es decir, que tendríamos que estar calculando 2 a la 64. Y fíjense qué número enorme, es impresionante. Volvemos a 1000, millón, 1000 de millón, billón, 1000 de billón, trillón. 18.446.744 billones, 73.709.551.616 granos. La verdad que es una cantidad impensada. La suma de estos valores, porque convengamos que él pidió 1 gramo por cada casilla, es decir, que tendríamos que ir sumando 2 más 4 más 8 más 16 más 32 y así sucesivamente, más 1.048.576 más la cantidad de 2 a la 63 y de 2 a la 64. La suma de estos valores habrá podido ser pagada por el rey. ¿Les parece a ustedes? ¿Y qué cantidad de kilogramos o toneladas de arroz habrá significado? Según se han contado, para una variedad común de arroz en 20 kilos,
se puede contar aproximadamente 254.234.000 granos de arroz, lo que implica un peso aproximado de 0, y bueno, y acá tenemos 0,000000079 kilogramos por cada gramo de arroz. Y vamos a ver cómo sigue esta historia. Vamos a borrar un poquito, hacer limpieza en el pizarrón. Y entonces, si el rey hubiese pagado únicamente por la última casilla, lo cual no era lo que se había convenido, hubiese necesitado, fíjense la cantidad que hacemos al multiplicar, ¿no? Y esto se nos traduce en la cantidad de kilos de arroz, que sería ni más ni menos que 1.451.159.907.092 enteros con, y acá tenemos 503, 135, 314. Y vamos a hablar de décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, 100 millonésimos, 4.000 millonésimos. Kilogramos de arroz. Todo esto corresponde a la parte decimal. El valor anterior significa aproximadamente 1.451.159.907 toneladas de arroz para pagar al sabio por la casilla 64. Si pensamos que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentos en Argentina produce anualmente 1.175.000 toneladas, se necesitaría aproximadamente 1.235 años para conseguir pagar esa única casilla. Bueno, vemos que lo que pedía este sabio no era poca cosa. A partir de la información anterior, vamos a afirmar que la relación que a cada número de casillas le asigna la cantidad de granos que debió haber pagado el rey, se puede definir si consideramos los conjuntos de partida A y de llegada B. Recuerden que una función es una relación de A en B. En el conjunto A, para x menores o iguales que 64, es decir, estoy tomando la cantidad de casillas que tiene el juego de ajedrez. Estamos hablando de los números naturales sin el 0, por lo tanto empezaremos a partir del 1, por eso nos dice x menor o igual que 64, del 1 al 64. Y b, que sería la cantidad de granos, que llega al total, que sería cuando tenemos 2 a la 64, este número gigantesco que ya analizamos al comienzo. En este caso, los valores encontrados permiten determinar pares ordenados que verifican la relación, ¿no? Para la primera casilla 2, para la segunda casilla 4, para la tercera 8, y así sucesivamente hasta llegar a la casilla número 64. Y si realizamos un gráfico marcando los puntos que ya hemos encontrado, vamos a obtener el siguiente gráfico. En el gráfico observamos que los primeros puntos se encuentran muy próximos y a medida que aumenta el valor de la variable independiente, o sea, de la x, los valores de sus respectivas imágenes crecen muy significativamente. Vamos a aclarar algo en el terreno de las funciones. Podemos ver que, primero, la escala que estamos trabajando sobre el eje X, que es de abscisas, es distinta al eje de ordenadas, y esto es válido hacerlo por las cantidades con las que estamos trabajando. Y segundo, podés observar que no se ha trazado una curva que una a los puntos, ¿sí? Que los tenemos desparramados por acá en los ejes cartesianos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el conjunto de los números naturales.
Es decir, no podemos estar tomando sobre el eje X de abscisas los números decimales que hay entre medio. Las casillas del tablero de ajedrez son 1, 2, 3, 4, 5, etc. No es 1,1, 1,2, 1,3. Significa que entre el valor, entre el 1 y el 2, no hay elementos que tengan una imagen, ¿sí? Por eso esta función está definida del campo de números naturales en naturales. Cuando ocurre esto, las funciones no se unen, sino que es una sucesión de puntos como muestra la gráfica. ¿Cómo definimos la función gx? Que para cada número de la casilla X del tablero le asigne el número G de granos que en él se colocan. Y acá ya nos vamos a ir acercando cada vez más a la definición de nuestra función exponencial. Por la información del problema conocemos que la función debe cumplir. La función para el valor 1 me da 2, o sea que sería 2 a la 1, me da 2. La función para el segundo casillero me da 4, que significa 2 a la 2. La función para el casillero 20, y estamos en 1.048.576, y así sucesivamente. Y entonces vamos a poder definir una nueva función. En el caso de la función anterior dijimos que sería 2 a la x, porque vamos observando cómo van aumentando las potencias de 2, yendo desde la primera casilla hasta la número 64. Entonces vamos a definir, en este caso, una nueva función. Una nueva función que tiene una característica distinta a las que veníamos trabajando anteriormente. Esta función deja de ser polinómica. ¿Y por qué se llama exponencial? Porque la variable x figura en el exponente. Recuerden que en el caso de la a la vamos a llamar base y en el caso de la x es el exponente. Recuerden cuando trabajamos la operación de la potencia, en el cual teníamos una base y un exponente. En este caso, la incógnita x está precisamente en el exponente. Pero vamos a agregar algunas condiciones, y es que la a, es decir, la base, sea mayor que 0 y que la a sea distinta de 1. Y debe ser un número real. Ahora, convengamos que cuando hacemos este requerimiento, estamos diciendo a mayor que 0, es decir, estamos descartando todos los números negativos, porque me pide a mayor que 0. Pero también estamos descartando al 0, es decir, me está diciendo que a no puede ser igual a 0. Y al mismo tiempo me dice que a tiene que ser distinto de 1. ¿Cómo? ¿No puede ser 1? Es decir, a ver, vamos a descartar lo siguiente, que a sea menor que 0, es decir, que a sea negativa, que a sea igual a 0 y que a sea igual a 1. Es decir, esto no podemos tener una base que tenga estas condiciones. ¿Y por qué? Bueno, vamos a analizar por qué. La matemática debe ayudar a representar la realidad. Entonces, las aplicaciones de la función exponencial puede ser necesario calcular la imagen de la variable x igual a 0,5, es decir, a elevado a la 0,5. Es decir, a la mitad
del día, 0,5 es un medio, o también x igual a menos 1, es decir, el día anterior. En este caso, fíjense qué pasaría. ¿Qué pasa si consideramos que pedimos, ¿no?, que A sea mayor que 0? Porque de esta forma se puede efectuar las operaciones que definimos en la presentación anterior, ¿no? Si yo tengo que A elevarlo a la 0,5, este 0,5 se me transforma en la fracción 1/2, y sabemos que la fracción 1/2 se representa como la raíz cuadrada de la A. ¿Por qué? El denominador de la fracción pasa a ser índice, y el numerador de la fracción pasa a ser exponente. Fijémonos que qué pasaría si esta A tuviéramos esta base negativa que dijimos que al principio no podría ser. ¿Qué pasaría si nos queda la raíz cuadrada de un número negativo? Nos quedaría como resultado un número complejo. Y esto sería incorrecto porque comenzamos definiendo una función de los números reales en los reales, es decir, que nuestro conjunto imagen debe estar incluido dentro de los números reales, no de los complejos. Y también, en el segundo caso, se podría realizar elevarlo a la menos 1. A la menos 1, sabemos que la potencia negativa lo que hace es invertir la base, por lo tanto, si la base es A y la invertimos, nos quedaría 1 sobre A. Acá vendría la segunda condición. ¿Qué pasaría si tuviéramos 0? 0 a la menos 1, cuando invertimos, nos quedaría 1 sobre 0. Y sabemos que un número dividido 0 es una indeterminación. También pedimos que A sea distinto de 1. ¿Por qué? Porque en este caso, la función tomaría para todos los valores de la variable x un único resultado, que sería fx igual 1 a la x, y siempre me terminaría dando 1. Es decir, esto representaría el fenómeno constante, es decir, el gráfico de la función constante. Siempre me va a dar 1. Entonces, podemos dar algunos ejemplos de funciones exponenciales. Son funciones exponenciales las que se expresan entonces por las fórmulas 5 a la x con base a 5, 1/3 a la x con base a 1/3, menos 2 más 5x con a igual a 5, 50 por 1,08 elevado a la t, donde la base a es 1,08, 23 a la menos x, donde la base es 1 sobre 23. ¿Por qué? Porque tenemos un exponente negativo que nos va a invertir la base. Y entonces, la función exponencial es un modelo válido para crecimiento o decrecimiento continuos en los que las condiciones son siempre igualmente favorables o desfavorables. ¿Dónde se pueden aplicar funciones de tipo exponencial? En el crecimiento de la población humana, animal o vegetal. En el crecimiento del capital ingresado en un banco, cambio en el peso de un animal o la altura de una planta, desintegración de sustancias radiactivas, enfriamiento de un cuerpo. Y ahora me van a contar, ¿la matemática no sirve para la vida cotidiana? Acá tenemos todos esos ejemplos. Y seguimos. Y acá vamos a ver gráficamente lo que antes explicábamos desde la teoría. Fíjense qué ocurriría si consideramos esos casos que antes habíamos descartado, ¿no? ¿Qué ocurriría? Vamos a usar mi lápiz. ¿Qué ocurriría si, a ver, aclaremos, dijimos que la A tenía que ser mayor que 0 y distinto de 1. Por lo tanto, dijimos distinto de 1. ¿Por qué? Si A es 1, como dijimos antes, la función sería 1 a la x, y como podemos ver, nos quedaría
una función de tipo constante, es decir, una recta paralela al eje X que va a estar pasando siempre por la ordenada al origen 1. ¿Qué ocurriría? Nosotros dijimos que la A tenía que ser mayor que 0, y entonces estamos descartando A igual a 0, y estamos descartando A menor que 0, porque la condición me dice mayor a 0. Por lo tanto, ¿qué pasaría si A es igual a 0? Fíjense, nos quedaría 0 a la X, y 0 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 0. Por lo tanto, volveríamos a tener nuevamente una función constante sobre el valor del ordenada al origen 0, en este caso coincidiendo con el eje de abscisas, y tendríamos que hacer una aclaración, que la variable x tendría que ser distinta de 0, porque la función 0 a la 0 no tiene solución. ¿Qué pasa si la A es menor a 0? Ya lo explicamos antes, ¿no? Corremos el riesgo de tener una raíz cuadrada, un número negativo y que me dé complejo, pero también, fíjense que nos quedaría una función que en matemática la llamamos de tipo oscilante. ¿Por qué? Recordemos que cuando la base es negativa, si el exponente es par, el resultado me va a dar positivo. En cambio, si la base es negativa y el exponente es impar, me va a dar resultados negativos. Por eso vemos cómo oscila esta curva entre el menos 0,5, el menos 2, el menos 8. Cuando los exponentes son impares, como el menos 1, el 1 o el 3, observamos que los resultados son negativos. Esta función es oscilante, no recurre las características de la función exponencial. Vamos a continuar. Ahora bien, nosotros dijimos, y volvemos siempre a la misma condición, que la A tiene que ser mayor que 0 y que la A tiene que ser distinta de 1. Ya explicamos por qué. Eso nos quedó bien clarito. Nuestra función de tipo exponencial, miren todos los términos que agregamos. Agregamos una K, agregamos una B y agregamos un segundo término. Si nosotros separamos, primer término donde está la función exponencial y un término independiente que lo llamamos C. Vamos a ver que cada uno de estos elementos, K, B y C, influyen en algo en nuestra figura matriz. La figura matriz es la que consideramos básica, fx igual a la x. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre cuando la A está comprendida entre el 0 y el 1, y qué ocurre cuando la A es mayor que 1. En el caso que la base A esté comprendida entre 0 y 1, vamos a ver que la función va a ser de tipo decreciente. Y ya vamos viendo, acá aparece una notación que dice I es igual a 0, asíntota horizontal. En el caso de que A sea mayor a 1, como en este caso 3 a la X, observamos que es una función creciente. Y también nos aparece en I igual a 0 una asíntota de tipo horizontal. ¿Qué significa esto? Bueno, tengamos presente que el valor que podemos asignarle a esta X, si yo le asigno 3 a la 0, me va a estar dando el valor 1, y las potencias negativas, menos 1, menos 2, menos 3, me van a dar valores cada vez más chiquitos, acercándose al 0. Ahora yo les pregunto, 3 a la X, ¿para qué valor me estaría dando 0? ¿Qué valor ustedes tendrían que darle a la X para que este resultado les dé 0? Bueno, la pregunta, o podríamos decir de alguna manera, me lleva a pensar,
Y a ver, si reflexionamos un poquito y pensamos en todos los valores que tenemos, nos damos cuenta que si tomamos el 0 me da 1. Si tomo 2, 3, 4, 5, la función se fue agrandando en el gráfico. Si tomé valores negativos se fue achicando. Pero ¿en algún momento me dará 0? Y no. ¿Por qué? Porque el único caso en que esta función exponencial me da 0 es si la base fuera 0. Entonces 0 elevado a cualquier potencia, ahí sí me da 0. Pero como en este caso la base es 3, nunca, y por eso lo vamos a tachar, nunca el resultado me daría 0. Vuelvo a repetir, en este caso la base tendría que ser 0 para que el resultado sea 0. Por ese motivo decimos que en ambos casos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, en estas dos funciones, la decreciente y la creciente, vamos a ver que tienen asíntota horizontal en el valor 0. Es decir, la función se aproxima al 0, pero no va a cortarlo. Y me van a dejar hacer una observación. A ver, nosotros dijimos que en el caso de esta función tiene que ser a mayor que 0. Así que vamos a marcar, acá vamos a tener el 0, vamos a tener 1 y vamos a continuar esta recta hacia el infinito. Y entonces vamos a hacer la siguiente aclaración. Dijimos, vamos a ir borrando lo que no puede ser. Dijimos que esta función tenía que ser mayor que 0, es decir, no puede, y se me borró toda la recta. Ahora vamos a volver a trazar esta recta. Nosotros dijimos que esta función no podía ser menor que 0. Por eso vamos a poner unos puntitos acá y vamos, porque si borro me borra toda la recta, así que vamos a tratar de ir escondiendo toda esta parte que es la parte negativa de nuestra función. Esta parte no puede ser, ya la descartamos de nuestra función, así que toda esta parte la borramos. ¿Qué pasa en el valor 0? Nos dice que tiene que ser mayor que 0, no me dice que tiene que ser 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a marcar un circulito, ¿saben qué significa? Punto vacío, es decir, el valor de la A no empieza en 0, sino a partir del siguiente de 0. ¿Qué pasa cuando está entre 0 y 1? Dijimos que A tiene que ser distinto de 1. En este caso tampoco podría ser 1. Por lo tanto, en este sector que tenemos entre el 0 y el 1, cuando la A está comprendido entre 0 y 1, nuestra función va a ser decreciente. Ahora bien, cuando nuestra función tiene la base A mayor que 1, la función va a ser creciente. Y vamos a seguir investigando esta función. Hay dos funciones exponenciales que por su aplicación en procesos naturales, o bien para facilitar el uso numérico, tienen particular interés. Tengamos en cuenta que dijimos que es muy importante el uso de la función exponencial, sobre todo en el análisis poblacional. Es muy importante todo lo que es el trabajo de las ciencias naturales. Y entonces vamos a ver que muchas veces se recurre a dos bases especiales. Una es la base decimal y otra es la base que llamamos exponencial. Estas dos bases las podemos trabajar continuamente con nuestras calculadoras científicas, ¿no? Vamos a ver que la función exponencial, que tiene como base el número irracional e, se utiliza para modelar los procesos biológicos.
La función exponencial e a la x, como el número e, que verifica que la e es mayor que 1 por todos los requerimientos que dijimos, vamos a ver que este número e es conocido como el número de Euler, y vamos a ver qué características tiene, ¿no? Bueno, este es mayor que 1, y por lo tanto, esto me define, por lo que vimos en la diapositiva anterior, que es una función de tipo creciente, y su gráfico está representado, como ustedes ven, en este cuadro. También tenemos una asíntota en el valor 0. El número irracional e fue introducido en el lenguaje matemático por Leonardo Euler en 1707-1783, aunque en 1683 Jacobo Bernoulli examinó el problema del interés compuesto de una suma de dinero colocado en el banco, y utilizando la fórmula del binomio, encontró la primera aproximación para este número e. El número e es un número irracional, cuyas primeras 150 cifras decimales son. Observemos qué tipo de número tenemos. Bueno, este número de e, por todas las características que tiene, fíjense, 2,71828 y así sucesivamente, es un número irracional, ya que podemos ver que todos los decimales tienen características totalmente distintas, no se sigue una periodicidad, pero muchas veces en la realidad trabajamos con una aproximación de este número e. Y si vamos por el redondeo, generalmente hablamos de un número e que está aproximado al 2,72, o por un truncamiento, es decir, cortamos el número y decimos que es el número 2,71. Cualquiera de esos valores aproximados son los que me permiten trabajar con el elemento e. Y vamos a continuar con el análisis de esta función. Y nosotros dijimos que el elemento a, que el elemento, los distintos elementos que aparecían y que vamos a ver a través de la siguiente presentación, caracterizan en algo el gráfico de esta función. Como podemos ver, en este caso tenemos fx igual a 3 a la x, que es la función 1, es esta función que tenemos acá en negro, sería 3 a la x. Después podríamos tener 2 por 3 a la x, que sería esta segunda función 2, sería 2 por 3 a la x, que tiene como una especie de color bordó, y finalmente esta tercera función, que es 5 por 3 a la x, que está representada por este color oscuro, sería 5 por 3 a la x. Como podemos observar, en el primer caso la q vale 1, en el segundo caso la q vale 2, y en el tercer caso la q vale 5. Podemos ver que esto está relacionado con la ordenada al origen, es donde cada curva está cortando precisamente al eje de ordenadas. Podemos ver cómo en el caso de la función 3x está cortando en el punto 1, que es el valor de k. En el caso de la función 2 por 3 a la x está cortando en 2, que es el valor de k. Y en la tercera función está cortando en 5, que es precisamente el valor de k. Es decir, que ese elemento k lo que va a modificar es el valor de la ordenada. Y vamos a continuar. En este caso, vamos a borrar lo que anteriormente escribimos. En este caso cambiamos de funciones y nos encontramos con que hay un elemento que está sumando o restando al exponente, que lo vamos a llamar b.
¿Qué indica B? El corrimiento sobre el eje X. A ver, vamos a observarlo. Vamos a ver, tenemos la función básica que es 3 a la X, la que está en bordo. En este caso hablamos de 3 a la X. Podemos ver que es una función donde la ordenada al origen, donde vimos antes, estaba en el 1. Y vamos a ver que esta decimos que no tiene corrimiento, es la función matriz, la función básica. Ahora, ¿qué pasa si en el exponente tenemos 3 a la X más 1, que es la función 2? ¿Qué tenemos acá? Que sería 3x más 1. Como podemos ver, en este caso, esta función, el valor de la ordenada al origen, que era para 3 a la X, el punto 0, 1, en este caso pasa a estar desplazado una unidad hacia la izquierda, hacia el valor menos 1. Es decir que, en el caso de la B, fíjense que nosotros decimos, uy, es menos 1. Y en el caso de la función original era x más 1. ¿Por qué se corrió a menos 1? Porque la fórmula original es ax menos b. Por lo tanto, menos 1 me va a dar como el resultado más 1. Por ese motivo es que el corrimiento hacia la derecha o a la izquierda siempre tiene signo contrario al que aparece en la función. Es decir, si en este caso es el exponente x más 1, me voy a correr hacia el menos 1. Si nosotros observamos acá, nos desplazamos del 0, está desplazada al menos 1. Nos parece raro, porque lo normal sería que se fuera al más 1. Vuelvo a repetir, nuestra función original tiene un menos, por lo tanto, menos con este menos de la b, me va a dar el más. Ahora bien, ¿qué pasa si vamos a la otra función, a la tercera función, que es 3x a la menos 1? Observamos en este caso que nos estamos corriendo también una unidad, pero en este caso a la derecha, es decir, hacia el más 1. Y volvemos a lo mismo, ¿no? 3 a la x menos 1. Recordemos que la fórmula es x menos. Si yo agrego un signo más por menos, me va a quedar el menos 1 que obtenemos acá. Volvemos a la misma conclusión. Es importante cambiar el signo. Si tenemos un menos 1, me desplazo hacia el más 1, es decir, una unidad hacia la derecha. Y vamos a continuar. Bueno, así observamos las distintas posibilidades que podemos tener de esta función. Nos faltaba la última, nos faltaba analizar esta última, que es cuando nosotros tenemos dos términos, es decir, en un término está la función exponencial con todas sus variables y tenemos otro término que lo llamamos término independiente. ¿Qué función tendrá este término independiente? Les digo, la función más importante. Nos va a indicar el corrimiento sobre el eje Y. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que nos va a indicar la asíntota de tipo horizontal que va a tener esta función y por lo tanto va a ser clave para poder definir la imagen de esta función. Fíjense, en el caso de tener la función y es igual a 3 a la x, y volvemos a nombrarla, es esta función del medio, que sería, vamos a ponerle acá, 3 a la x, cuya ordenada al origen es 1, ¿sí? Vamos a ver que en este caso la c vale 0. Corrimiento no tiene, es la función básica que estuvimos analizando hasta ahora, va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Ya explicamos por qué. Porque precisamente para que el resultado de este cálculo nos dé
que la I vale 0, es decir, el resultado sea 0, ¿qué valor le tenemos que dar a X? No existe. La única posibilidad para que esta cuenta me dé 0 es que la base en vez de 3 sea un 0, cosa que no ocurre. Vamos a ver qué pasa con nuestra segunda función, que es 3x más 1. 3x más 1. Es la función que está hacia la izquierda de nuestra función original. Vamos a ver en este caso que esta función está desplazada hacia arriba un lugar, es decir, que tenemos asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Por qué decimos esto? Y volvemos a la pregunta anterior. Si estamos diciendo que 3 a la x nunca va a ser 0, por lo tanto, si esto no es 0, nunca vamos a tener como resultado 1. ¿Por qué? Porque para que esta cuenta me dé 1, tendríamos que anular el 3 a la x. Por lo que estuvimos explicando, nunca va a ser 0, por lo tanto, 0 más 1 no lo vamos a tener. A lo sumo tendremos el 1,0001, pero no vamos a tener el valor 1. Por eso tenemos una asíntota horizontal en igual a 1. ¿Qué pasa en el caso de nuestra función, que es 3x menos 1? Y la aclaración es la misma, ¿no? Tenemos 3 a la x menos 1. 3 a la x nunca va a ser 0, por lo tanto no le voy a poder restar 1. Nos queda una asíntota en el valor menos 1 y tenemos un desplazamiento de 1 hacia abajo. Como podemos ver, en este caso sí se respeta el signo. Si tenemos más 1, por lo tanto voy una unidad hacia arriba. Si tuviera más 2, 2 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia arriba. En este caso, menos 1, me desplazo hacia abajo en el sentido negativo. ¿A partir de qué valor hacemos esto? A partir de la ordenada al origen de la función base, que en este caso es 3 a la x. Por eso nos desplazamos una unidad hacia arriba y llegamos al 2, o una unidad hacia abajo y llegamos al 0. Y a partir de ahí marcamos nuestras asíntotas. Y ahora sí, ya vamos terminando. Y ya que hablamos de las aplicaciones de esta función exponencial, dejo planteado este problema para ver si podés resolverlo. El crecimiento de una colonia de abejas se puede representar por un modelo logístico que se expresa mediante la función que para cada día t indica el número n de abejas en la colonia que se está estudiando. Nt, número de abejas en función del tiempo, está dada por la fórmula 230 sobre 1 más 56,5 e a la menos 0,37 por t. Vamos a recordar, en este caso tenemos t, y vamos a considerar el valor de la e, que dijimos que era el número que había descubierto Euler, y este valor de la e lo vamos a asociar con el valor 2,72, redondeando ese número original. Bueno, entonces te dejo para que pienses, ¿cuántas abejas había inicialmente en la colonia? Es decir, tendrás que considerar un tiempo especial, ¿no? En el inicio de la colonia. ¿Cuántas abejas tiene la colonia al cabo de 4 semanas y en 2 meses? ¿Y cuál será la población de las abejas cuando t tienda a infinito? Justificar la respuesta. Te quiero dar una ayudita. Consideremos que la función n representa el número de abejas y la t nos va a indicar cada día. Bueno, te dejo trabajo para que puedas resolver. Espero que te haya gustado este video y seguiremos trabajando más en clase.